Empezamos y encendemos el radar precisamente con este funcionario del gobierno norteamericano, hijo de padre colombiano y madre española, que se ha convertido en uno de los pocos que le habla al oído al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre los problemas que existen en Latinoamérica. Por eso es considerado, hoy por hoy, uno de los líderes de ascendencia latina con más peso dentro de la Casa Blanca. Pues Dan Restrepo está en Colombia cumpliendo una intensa agenda que tiene como tema prioritario la implementación del TLC. Además, el Plan Colombia y el futuro de la relación de Estados Unidos con los países latinoamericanos. Diálogo con Camilo Durán. Camilo Durán entra al radar. Muy buenas noches, bienvenido al radar, Dan Restrepo. Un placer estar acá. Bueno, usted es de padre colombiano. Sí. Y de madre española. Sí. Nacido en Estados Unidos. Nacido en Estados Unidos. ¿Y cómo conoció a Obama? Mira, yo empecé a trabajar con el candidato de Obama en ese momento, el senador, en enero del 2007. Entonces empecé como voluntario, ayudándole sobre temas de América Latina, antes de que fuera candidato, porque él anunció como candidato en febrero del 2007. ¿El presidente Barack Obama habla español? No. Yo hablo por él, no. Okay. Lo entiende bastante bien. En las reuniones que tiene con líderes de la región, normalmente no necesita el traductor, pero no lo habla. Usted es la persona que está encargada de todas las relaciones del Estado y de la Casa Blanca con Latinoamérica. O sea que hay muchos temas que nos interesan. Primero, TLC. Sí. ¿Cómo van las reuniones y las puestas en marcha del TLC desde el punto de vista práctico? Mira, creo que vamos bien. Hay trabajo que hacer en la implementación, ya que logramos pasarlo por nuestro Congreso. Sí. Pero creo que la implementación va bien. Los grupos técnicos estadounidenses y colombianos se han reunido varias veces, seguirán trabajando el tema. Ahora hay cambios de leyes colombianas que se tienen que hacer y eso obviamente está en manos del gobierno colombiano. Pero creo en gran parte estamos en un rumbo muy positivo. Nosotros tenemos el interés en hacerlo lo antes posible, obviamente, para tener los beneficios del Tratado de Libre Comercio para ambos países lo antes posible. ¿Ustedes también van a tener que modificar leyes? Nosotros modificamos las leyes con la implementación. El voto en el Congreso nuestro fue ese. Fue la implementación, cambiar las leyes estadounidenses para implementar el Tratado de Libre Comercio. O sea, ustedes ya hicieron esa tarea. Nosotros ya hemos hecho esa tarea y ahora viene unos ajustes, no son muy grandes, pero son importantes que se tiene que hacer por parte colombiana ahora. ¿Como por ejemplo en qué? Por ejemplo, protecciones a la materia intelectual y también a los aranceles también, porque sí, obviamente es para implementar los cambios y en ritmo que se acordó en el acuerdo, que ahora se tiene que poner en la práctica en las leyes colombianas. ¿Qué pasaría, Dan, si el Congreso colombiano no se pusiera de acuerdo en esas leyes? Mira, no vamos a llegar a eso. Creo que nosotros tenemos confianza que trabajando con el gobierno colombiano y el gobierno colombiano trabajando con su Congreso llegará a implementar esto rápidamente. ¿Con qué fecha están trabajando ustedes? Nosotros no tenemos fecha en mente, lo antes posible. Como dijimos con el tratado mismo, sí, si todo el mundo quería saber la fecha cuando se iba a hacer, francamente nosotros supimos la fecha cuando lo hicimos. Claro. Creo que va a ser igual con la implementación. Y este proceso es separado del de Corea y del de Panamá. Sí. Cada país camina a su propia velocidad. Sí, cada país en su propio rumbo para implementarlo lo antes posible. Por ejemplo, de Corea del Sur, el Congreso coreano todavía no ha votado el tratado, entonces ellos están aún más atrás en el proceso. Pero parece que ya lo votaron con gases lacrimógenos. Sí. Ha sido un proceso difícil. Pero para subrayar, cada país tiene su propio rumbo. Y nosotros obviamente estamos aquí y con Panamá enfocados en hacerlo lo antes posible. Se acaba de producir un fracaso en el tema del supercomité que se conformó por republicanos y demócratas para hacer un recorte a los gastos del gobierno. ¿Eso va a afectar en algo nuestro TLC, por ejemplo, en el tema de las preferencias arancelarias? No. Eso está por separado, no es parte del proceso que tenía en frente de ello el supercomité. Que ha sido un fracaso desafortunado, que tiene implicaciones para otras partes de nuestro presupuesto, pero no tiene que ver con la área comercial que se trató en la legislación de implementación del Tratado de Libre Comercio, que también tuvo las preferencias para crear un puente hasta llegar a la implementación del tratado. O sea, el tema de las preferencias arancelarias está salvado. Eso ya está.
Bueno, Plan Colombia y este supercomité, ¿qué va a pasar? Mira, Plan Colombia puede ser afectado por esto. Plan Colombia ya está, y lo que ha seguido a Plan Colombia ya está rebajando porque la capacidad colombiana ya está aumentando. Entonces, parte de esto es un proceso muy natural, la evolución de la relación entre los dos países y cómo podemos ajustar nuestras políticas, ambos países, para consolidar lo que hemos ganado en los últimos 10 años. Francamente, lo que Colombia ha ganado en los últimos 10 años con nuestro apoyo. Pero lo internacional, el presupuesto internacional de los Estados Unidos sí está en juego en el proceso entre el Congreso y el presidente en este momento. Vamos a ver qué nos trae este año que viene, porque ahora con el fracaso del supercomité tenemos a un año recortes automáticos, pero en ese año todavía se puede trabajar el tema. Entonces vamos a ver qué hace el Congreso, si se pone a la responsabilidad que tiene para enfrentar estos retos, o si vamos a tener esos recortes automáticos a finales del año que viene, en el 13. ¿En elecciones? Sí, después de las elecciones sería esos recortes automáticos. O sea que el fracaso del supercomité se puede enmendar. Se puede arreglar. Se puede arreglar, ojalá que se pueda arreglar. El presidente ha dicho bien claro que está dispuesto a seguir trabajando estos temas con el Congreso. Él también apoya los recortes automáticos si llegamos a eso, porque son importantes para la salud económica y fiscal de los Estados Unidos a largo plazo. Pero ojalá este Congreso, aunque no lo ha hecho hasta estas alturas, se puede poner a enfocarse en solucionar el problema que tenemos enfrente de nosotros como país. ¿Cómo calificaría usted las relaciones en este momento de la Casa Blanca con Latinoamérica? Porque hay países con los que tienen una buena relación, pero hay otros más problemáticos. Mira, nosotros lo vemos bien. Vemos que el presidente vino con la promesa de cambiar la política de los Estados Unidos ante la región, de decir, nosotros queremos ser un buen socio, queremos trabajar sobre los temas de hoy, de cómo podemos mejorar la vida diaria a través de las Américas, trabajando con gobiernos que quieren trabajar con nosotros. Él sabía en ese momento que había ciertos gobiernos que no tenían interés en trabajar con nosotros. Por ejemplo, concretamente Venezuela. Mira, obviamente el gobierno venezolano no ha estado muy dispuesto a trabajar con nosotros. Pero les vende gasolina. Nos vende gasolina en el mercado libre, pero obviamente hay un discurso, hay una opinión distinta en el gobierno venezolano de cómo quiere tener o no tener una relación con los Estados Unidos. Nosotros quisiéramos tener una relación más constructiva con ellos, pero basado en cosas concretas, no entrar en un debate retórico con el gobierno venezolano. Eso no tiene ventaja para nadie, por lo menos no tiene ventaja para los Estados Unidos. Claro. Entonces nosotros hemos enfocado en esos países que quieren trabajar constructivamente con nosotros. Obviamente tenemos una buenísima relación con Colombia. Hemos avanzado, ya tenemos el Tratado de Libre Comercio que va a estar en vigencia. Estamos trabajando con Colombia como un buen socio en otras partes de la región en temas de seguridad, de los logros de seguridad en Colombia de los últimos 10 años, cómo podemos aplicar esas lecciones a otros países y la ayuda técnica colombiana, no solamente estadounidense, pero cómo podemos trabajar conjuntamente con México, con Centroamérica, en el Caribe, con Brasil. Y nosotros tenemos buenas relaciones en las Américas. Siempre va a haber países que tienen menos interés de tener buenas relaciones con nosotros. Brasil en este momento es una potencia, no solamente en Sudamérica, sino a nivel mundial. Sí. ¿Será que Brasil va a ser un nuevo Estados Unidos para Sudamérica o para Latinoamérica? Mira, ¿cómo son las relaciones Estados Unidos-Brasil? Buenas. El presidente fue este año, en marzo, a principios de la administración de la presidenta Rousseff, y eso era para subrayar una política del presidente Obama de trabajar conjuntamente con estos nuevos poderes globales, y Brasil lo es. Nosotros no vemos a Brasil en una competencia en las Américas con nosotros, vemos que podemos trabajar temas en el marco global y en el marco hemisférico de una manera conjunta. Estamos trabajando, por ejemplo, los temas climáticos y energéticos desde la última cumbre de las Américas en el 2009. Hemos trabajado muy bien esos temas con Brasil. Hemos trabajado otros temas de seguridad y temas muy positivas en una relación. Hemos tenido nuestras diferencias también con Brasil en el marco global. Eso va a ocurrir. Eso siempre ocurre con potencias en el mundo. Pero tenemos buena relación con Brasil, no lo vemos como reemplazando a los Estados Unidos ni en Sudamérica ni en el hemisferio. Dan, una pregunta obligada. El presidente Santos acaba de llegar del Reino Unido y ha expresado a través de diferentes medios su posición frente a lo que debe ser el manejo de la droga por parte del mundo. ¿Cuál es la opinión de ustedes a ese respecto?
Mira, nosotros, y el presidente Obama ha sido muy claro en esto, nosotros reconocemos que tenemos una responsabilidad en esto, que es una responsabilidad compartida. Nosotros tenemos que hacer mucho más en casa para reducir la demanda para la droga. El presidente Obama ha pedido al Congreso en cada año, en sus presupuestos, más de $10,000 millones para el tratamiento y la prevención dentro de los Estados Unidos cada año de los 3 años que lleva como presidente. También reconoce que nuestra responsabilidad compartida va más allá de reducir la demanda. Tenemos que reducir los flujos ilegales de armas y de dinero que van de los Estados Unidos hacia el sur. Los flujos ilegales norte-sur, no solamente enfocarnos en ilegales sur-norte. Entonces, esos son cambios para los Estados Unidos y siempre es difícil cambiar el rumbo político de un país y las políticas públicas de un país, pero estamos en esas. Reconocemos que hacer más en nuestra responsabilidad ayudaría mucho a nuestros socios en la región en particular, como Colombia. En México esto obviamente es un tema vigente, donde el presidente lo ha hablado con el presidente Calderón, lo ha hablado con el presidente Santos, con los presidentes de Centroamérica. Esto es un tema importantísimo en este momento en la relación hemisférica. Porque, por ejemplo, la legalización de la marihuana es algo que puede ocurrir en el curso de los próximos años. Ya hay estados que la han sometido, sí, han perdido la votación, pero puede suceder en cualquier momento. Sí, pero han perdido la votación. Y es importante reconocer que esto es parte del proceso democrático dentro de los Estados Unidos. La política al nivel federal es muy clara, que nosotros, y el presidente ha dejado bien claro que él no está a favor de esas propuestas, pero somos un sistema federal. Los estados tienen mucha independencia en ciertos temas. Creo que vamos a seguir viendo votaciones sobre esto, pero hasta ahora han fracasado, aún en sitios donde gente pensaba que iban a ganar. Vamos a ver cómo sigue ese debate, pero obviamente reconocemos que eso tiene un impacto no solamente domésticamente en los Estados Unidos, pero a través de toda la región y francamente a nivel global, porque esto no solamente es un tema entre los Estados Unidos y las Américas, esto es un tema de uso dentro de las Américas, que está aumentando desafortunadamente, en Europa y en los países asiáticos también está aumentando. Entonces esto cada día es un problema más compartido y las soluciones tienen que ser aún más compartidas. Y finalmente, Dan, se reúne este fin de semana la CELAC en Caracas y no los invitaron a ustedes ni a Canadá. Pero en abril se va a llevar a cabo la Cumbre de las Américas. ¿Qué son esas dos reuniones? Es decir, ¿qué va a aportar la Cumbre de las Américas a América Latina concretamente? Mira, la Cumbre de las Américas, con la temática que ha escogido el gobierno colombiano y el presidente Santos de la conectividad de las Américas y cómo podemos ser socios para la prosperidad, es francamente la política del presidente Obama. Ha sido la política que él ha tenido a través de estos años de cómo podemos trabajar concretamente, cuáles son los hechos que podemos hacer juntos los países de la región para mejorar la vida diaria de la región. Ese ha sido el enfoque del presidente Obama, ese es el enfoque y será el enfoque en la cumbre y más allá de la cumbre. Y estas otras agrupaciones que existen en las Américas, a nosotros no nos importan mucho. Hay muchas cumbres ahora en las Américas, pero solamente hay una cumbre en las Américas y esa es en abril con el presidente, con el presidente Santos como anfitrión de ello, y el presidente Obama está muy excitado de venir a esa cumbre, de tener la oportunidad de retomar el discurso con sus colegas de toda la región para profundizar su política ante la región. Pues Dan, muchas gracias, bienvenido a Colombia y esperamos verlo por aquí con más frecuencia. Un placer, muchísimas gracias.